Lucas 17, versículo 20 en adelante. Cuando usted lo tenga me dicen amén. Voy a invitar a los pastores, a los hermanos que pasen adelante. Vamos a estar deleitándonos en el Señor esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Estamos orando por nuestro hermano Lorenzo. El 28 de abril lo operan. Problema de salud. Lorenzo Valle Novoa. Lucas 17, versículo 20 en adelante vamos a leer de manera antifonal. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió, sigan. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sigan leyendo. Todos, acordaos de la mujer de Lot. Amado Dios, en el nombre de Jesús en esta tarde te suplico que me ayudes para predicar tu palabra, Dios. Si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada. Edifica, consuela y exhorta esta iglesia. Reprendo toda obra de Satanás que quiere interrumpir el internet o la energía eléctrica. Tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. Gloria a Dios. El título del mensaje en esta tarde es: Así será su venida. Y hemos tomado esta porción de Lucas 17 porque resume desde la venida de Jesús en el trabajo de la predicación de su palabra para el establecimiento del reino hasta la batalla final de Armagedón a la venida de Jesucristo visible en gloria en su segunda venida. Pocos versículos, pero tienen mucho contenido escatológico. Y que vamos a enfocarnos exclusivamente en la conducta de los seres humanos antes del retorno de Jesucristo. Los fariseos le hacen una pregunta: ¿cuándo había de venir el reino? Y Cristo responde a los fariseos y luego a los discípulos. Cristo, en base a la pregunta que le hacen los fariseos, les dice de que el reino de Dios no ha de venir de manera escandalosa, porque el reino de Dios ya está presente entre ellos. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de dos etapas. Primero, la etapa aquí y ahora. Cristo dice que cuando se predica el mensaje del Evangelio, que cuando se predica la palabra del Señor sin quitarle ni ponerle, eso produce un efecto. Arrepentimiento en los corazones de aquellos que asimilan el mensaje para sí con humildad,
o de juicio para aquellos que desprecian dicho mensaje. La multitud de personas que crean este mensaje van siendo ya parte integral del reino de Dios. Y el Señor lo establece de manera categórica cuando dice en el Evangelio de Juan que su reino no iba a ser de este mundo. Y Él nos enseña a orar, nos enseña a decir de que cada vez que digamos en la oración el Padre Nuestro, que no debe ser repetido, sino el anhelo de todo creyente para que el reino de Jesús se establezca en la tierra, debemos de manifestarle a Dios de que su reino se haga realidad en la tierra. En Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, el Señor nos dice de que debemos siempre de pedir que el reino de Dios se haga visible y manifiesto en la tierra. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Siempre en nuestras oraciones todos los días debemos decirle: Dios, establece tu reino aquí en la tierra, haciendo tu perfecta voluntad así en los cielos como en la tierra de igual manera. El reino de Jesús, sin lugar a duda, no hay discusión que es un reino espiritual. Juan 18, versículo 36. Y aquí vamos a aclarar muchas cosas porque hay personas que pregonan un mensaje que el reino de Dios es enfocado en otro ámbito, en otra línea, en otro sentido. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino sencillo, cada vez que usted y yo le hablamos a alguien: mira, Cristo te ama, mira, busca a Cristo, mira, arrepiéntete, mira, deja tu pecado y hoy es el día de salvación. Es la manera como se está haciendo el trabajo para el reino de Dios. No necesita venir con advertencia. Era una costumbre que todos los gobernantes siempre a través de la historia, cuando asumen una posición de liderazgo en cualquier nación, lo hacen con pompa y propaganda, y lo hacen con ruido, y lo hacen con tanto mover de que dentro y fuera de ese lugar se dan cuenta de la llegada de un nuevo gobernante. Jesús dice: mi reino no va a ser así, va a ser inadvertido, va a ser sencillo, va a ser humilde, porque es espiritual. Cristo nació como un rey, y cuando se habla de reino es porque hay un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos?, dijeron los magos del oriente, porque venimos a adorarle. Él nace como un rey, aunque en un establo. Él vive como un siervo, dejó su trono de gloria y se hizo hombre en la condición humilde para luego morir como un esclavo en la cruz del Calvario. El título que Pilato le puso sobre la cruz fue: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero Él va a regresar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Apocalipsis 19, versículo 16. Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el rey que regresará a la tierra. Un rey imponente, majestuoso, victorioso, caballo blanco, símbolo de autoridad y de poder. Insignia: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que el reino de Dios, desde que el Señor implantó una iglesia, se va abriendo en el sentido espiritual. No se abre dentro del grupo religioso
que rechaza la predicación de Jesús, sino donde el rey empezó a moverse y puso los fundamentos espirituales. Él habló del perdón, él habló del amor, él habló de la humildad, del servicio. Eran bases importantes que no tenían las otras doctrinas. Oíste que fue dicho que aborrecerá a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amén. Una cosa diferente, mandamiento diferente en este nuevo reino. Reglas de conducta diferentes. El reino había de empezar con un cambio de conducta que se llama arrepentimiento. Todos los que estamos aquí formamos la iglesia de Jesucristo, igual como los miles de personas a través del mundo entero que están congregándose en torno al nombre del Señor Jesucristo y que están muchos de ellos conectados a través de la página web en este momento. Esa es la iglesia de Jesucristo y ese es el reino de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que equivocadamente entendieron las Escrituras en otro sentido. Para la década del 70, 80, empezaron grupos de teología de la liberación, manifestando que ya el pecado no era un pecado individual, sino un pecado estructural, y empezaron a fomentar la sedición y revoluciones en países en el mundo entero. Y empezaron a derribar gobiernos, y empezaron a matar a personas, y los religiosos se revistieron de armamento y de grados en el rango militar, porque para ellos así entendían el reino de Dios. Cuán equivocados estaban. Y vino una ola de teólogos de liberación de diferentes países en el mundo entero, que empezaron a escribir libros y libros y libros en donde sentaban su posición de lo que era el reino de Dios en la teología de la liberación, y ponían a Cristo como el máximo revolucionario que existió. Luego vino la teología de la prosperidad, estableciendo que el reino de Dios es aquí y ahora, donde usted debe ocupar cargos políticos sin necesidad de entrar en conflictos de armas y de guerras y de peleas, sino a través de los procedimientos democráticos para que usted establezca el reino de Dios aquí y ahora con poder, con riqueza y con posición de autoridad. Cuán equivocados también están. Dijo el Señor, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, habla el Señor. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Habla de una relación íntima con aquellas conductas que se dan en el mundo. Y surgieron todos esos grupos que con el tiempo fueron pasando. La gente se dio cuenta que no hubo solución en estos cambios revolucionarios. Pero también el Señor le responde a los discípulos y le dice, el reino de Dios en ustedes va a ser de esta manera. Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Él habla de que la iglesia va a pasar pruebas y tribulaciones que nos impulsen a desear más la venida de Jesús. El último capítulo del Apocalipsis, capítulo 22, el penúltimo versículo, el Señor habla de su venida y es deber de la iglesia en oración que le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú vengas, pero vengas ya. Hay personas que no quieren que Cristo venga. Unos porque andan mal y otros porque tienen demasiadas ataduras a los compromisos sociales y a los bienes materiales. ¿Qué dice Apocalipsis 22, versículo 20? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor. Ven, Señor Jesús. El saludo de la iglesia primitiva era
en arameo la frase Maranatha, el Señor viene. Es el deseo nuestro que el Señor venga. No como una expresión de escapismo ante los problemas y las deudas o las enfermedades o los problemas, sino porque es el anhelo de la iglesia de que su esposo, de que su rey, de que su Señor venga a la tierra. La iglesia se gozó con la cantidad de almas que se ganaron en el primer mensaje. 3,000 almas, 5,000 almas. Pero después ya vinieron las persecuciones, las pruebas, las tribulaciones. Hechos capítulo 2, versículo 41. La iglesia se gozaba, pero después todos fueron dispersados. Y habla de un hombre llamado Saulo, como lo comparan como un dragón que respiraba amenazas de muerte, como que exhalaba de su nariz fuego, violencia. ¿Qué dice Hechos 2:41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué lindo que la iglesia crezca, pero cuando vienen las pruebas, la iglesia es sacudida y solo quedan los que son aprobados. Cada día anhelamos al Salvador. Lo peor de una iglesia que se diga que es de Cristo es que la iglesia caiga en una decadencia espiritual, que ya no desee la venida de Jesús. ¿Para qué va a venir Jesús? Hay muchos planes para muchos. Quiero poner un negocio, quiero casarme, quiero viajar, quiero construir, quiero estudiar muchas cosas. Y el Señor habla de su venida. Y dice, la venida de Jesús es en 2 etapas. La primera etapa, el arrebatamiento, que es de manera imprevista, no avisa, no viene a la tierra, sino que se queda en el aire y se lleva a su iglesia y a los que durmieron con él. Y la segunda parte de la venida de Jesús se habla de una presencia visible en gloria, que todo el mundo lo va a ver. Después de 7 años de gran tribulación. Y dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Todo el mundo lo va a ver en su segunda venida visible en gloria. Pero Él da una severa advertencia a la iglesia. Y dice que su venida va a estar precedida en una situación similar como la que se vivió en los días de Noé y en los días de Lot. Y dice, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó todo. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Y este es el centro del mensaje. Voy a hablar del carácter de los hombres y de las mujeres y de la sociedad antes de que Jesús venga en su venida. No voy a hablar de señales, mucho se ha hablado de ello. Voy a hablar de las conductas de los seres humanos. El Señor dice que su venida va a estar precedida de una catástrofe sin precedentes. Caso de Noé, caso de Lot. Los seres humanos fueron advertidos del castigo que les sobrevendría si no se arrepentían, pero no hicieron caso, solamente se preocupaban de lo material, comían, bebían y se divertían. Así continuaron en su conducta hasta que vino el juicio y los sorprendió y lo destruyó a todo. Lo mismo va a ocurrir con el pecador en los días antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la advertencia, aquí está su palabra, está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8? Léame por favor.
y después va a pasar al libro de Génesis capítulo 19. Vamos a hablar ahí un poquito de Lot también. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Génesis 19, versículo 12 al 17, habla de Lot. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La conducta de los hombres en los postreros días será una conducta violenta. Según de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Todo lo que ha ocurrido en los últimos años del siglo que estamos nos hace ver que la venida del Señor Jesucristo está cerca. La humanidad se está comportando de manera parecida a los tiempos antes del diluvio y en los días antes de la destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo saqué aquí algunas anotaciones de las conductas que se han dado en la sociedad de diferentes maneras. Poetas que toman la Biblia y hacen de ella una relación tomando títulos y nombres y luego le dan otro matiz. Hay un poeta en Nicaragua, un señor muy anciano que escribió varios salmos dándole un matiz revolucionario. La palabra de Dios es sagrada, no hay para qué utilizarla para otros fines. Músicos, cantantes, cantautores que han hecho de la palabra de Dios su propia versión de adoración. Por supuesto, a la manera de Caín, no a la manera de oración conforme Dios establece en su palabra. Sacerdotes religiosos que han habido en esta nación, que fomentaron la violencia y la guerra, y algunos de ellos se armaron llevando grados de comandante, algunos de ellos murieron en la etapa de la insurrección y de la guerra. Ellos agarraban la Biblia, hacían la misa y enseñaban una doctrina hacia un Dios determinado. Programas de televisión en donde hacen burla de Jesús y su palabra. Programas irrespetuosos. Cantidades de programas que se han dado en la televisión. Un Chespirito, programa televisivo famoso, mexicano, donde ha hecho burla en alguno de sus episodios de la palabra del Señor. Un Mario Moreno Cantinflas que en alguna de sus películas se burló de la palabra del Señor. Y a la gente le caía en gracia. Yo no puedo ver ni compartir aquello que ofende a mi Dios. Hollywood ha llenado el mundo entero con tantas películas que ofenden la santidad, la palabra y el honor de un Dios tan santo como el que la Biblia presenta.
películas con diferentes nombres y contenido. Y respetan a Dios y su palabra. Políticos en diferentes países del mundo aprueban leyes en contra de la moral y las buenas costumbres, a favor de los homosexuales y la lesbiana. Te eliminan cantidades de delitos como la sodomía y el adulterio. Nuestro país ha sido ejemplo de esa realidad. Leyes que te prohíben leer la Biblia y que te prohíben orar en las escuelas públicas. Leyes donde te permiten y te aprueban el uso indiscriminado de la marihuana. Grupos que se han levantado por la libertad de expresión supuestamente, pero que están a favor de los homosexuales y las lesbianas, en donde te demandan a las editoriales cristianas para que quiten de la Biblia aquellas expresiones que ellos consideran que van en contra del homosexual y la lesbiana. La Biblia dice de manera categórica: no te echarás con varón como con mujer. Y la Biblia dice que ningún afeminado, ningún homosexual, ninguna lesbiana, ningún brujo, hechicero, nada de eso entrará al reino de los cielos si no se arrepienten. Entonces empiezan a demandar a todas las editoriales para que la Biblia sea transformada. Y lo que han hecho es hacer sus propias interpretaciones de la Biblia. Una versión de la Biblia NBI, nueva versión internacional. La Biblia Estudio Arqueológica, yo la tengo, la leí, por eso hablo con autoridad. En la página 1182 hace una interpretación acerca de la ira de Dios que se revela sobre los hombres cuando los hombres cambiaron la costumbre y el uso natural, y dice en el comentario que lo que Dios a través de su palabra y que Pablo dice que condena a los homosexuales no son las parejas de homosexuales que viven en vida secreta, tranquila y pacífica, sino los homosexuales escandalosos. Me quedé sorprendido de esa situación. Biblias cuyos comentarios ya vienen inclinados hacia una línea y una tendencia. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo los últimos días. Amén. Soberbia, prepotencia. Los hombres se aman a sí mismos. Todos buscan cómo exaltarse. Desfiles, ahora abundan los Mister de Nicaragua, Mister Nicaragua. Jovencitos que en vez de estar doblando rodillas, clamándole a Dios para que Dios tenga misericordia, sino que viven entrenando día y noche en un gimnasio para presentar el mejor cuerpo, el culto al cuerpo. Se fomentan los desfiles, mis Nicaragua, mis carnaval, el carnaval de la vida, mis Managua, mis Granada, mis Carazo, mis Masaya, mis Pacíficos, mis Atlánticos, todo es una misa, es el culto al cuerpo. Y por supuesto no se quedan atrás los mis gay. Y lo más ridículo es que ahora hay mis gorditas y mis viejas. Una edad determinada. Yo me quedé asustado al ver eso. No le ponen mis viejas, pues les ponen mi señora. Sí le ponen. Mujeres que en vez de estar clamando a Dios por su familia, están dándole rienda suelta a sus placeres, divirtiéndose en la misma conducta de los días de Noé y en los días de Sodoma y de Gomorra. No hay tiempo que perder, iglesia. Los días están contados. Esa conducta de desinterés a Dios y a su palabra es la que va a condenar al mundo. Amén. Comían, bebían, se divertían. ¿Y quiénes atendieron el mensaje? Pocas personas. Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor Jesús lo dice de manera clara. Pocos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios le dice a Noé: construyete un arca de madera de gofer y la vas a hacer de acuerdo a estas medidas: 300 codos de largo y 150 de alto. Le harás una ventana, le harás una puerta al lado de la ventana, 45 codos de altura del techo para la ventana, y la vas a calafatear con brea. Y vas a escoger una pareja de animales, 2 parejas de animales impuros y 7 parejas de animales limpios. Y yo te haré entrar al arca, y después de 7 días yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así lo hizo Noé. 120 años predicando el mensaje de amor, de misericordia, de salvación, anunciando un juicio venidero. Hay una versión de la Biblia que dice: ven, entra al arca. Dios estaba dentro del arca diciéndole a Noé que entrara. Hay otras versiones que mencionan: entra al arca. Y entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y entraron los animales. 7 días después, del fondo de la tierra emergieron las aguas, y del cielo se abrieron las cataratas. Y llovió 40 días y 40 noches. Y todo lo que había de vida pereció sobre la tierra. Los peces en el mar no murieron. Todo lo que había de vida sobre la tierra murió. Pero Noé fue guardado junto a su familia. Toda una generación murió a causa de postergar la decisión que hoy se debe tomar para otro día. Cuando vieron de que el juicio era inminente y era seguro y era firme parte de Dios, ya la puerta estaba cerrada. Llegaron los ángeles al caer de la tarde a la ciudad de Sodoma. Lot ocupaba una posición importante, probablemente negociada en algún momento, porque en el capítulo 14 del Génesis, Abraham, después que se da cuenta que sus sobrinos y muchos de Sodoma son llevados prisioneros, él con sus hombres los liberta y luego los regresa a su lugar, y a Lot lo estiman y le dan una posición de autoridad de juez, porque él vivía y se sentaba a la orilla de la puerta. Solo los que tenían posición de autoridad estaban a la orilla de la puerta. Llegan los ángeles al caer la tarde y le dice a Lot: entren a mi casa. Los ángeles rehuyen, la piensan, no quieren entrar a la casa de Lot porque era un desorden. Pero cuando los ángeles a mediodía llegan al encinar de Manré y habla con Abraham Jehová, y los 2 ángeles no la piensan 2 veces y entran a platicar y a comer con Abraham. Qué lindo es deleitarse entrar en la casa de un cristiano que esté en comunión con Dios. Pero qué rechazo siente uno en entrar en una casa de aquel que dice que es cristiano, y todo eso es un desorden. Todo eso es un desorden. Hay personas que viven su vida cristiana de apariencia. Apariencias nada más. Tenemos que ser cartas leídas íntegros por dentro y por fuera. Nadie tiene que señalarnos de ningún problema. Que nuestro decir sea sí, sí o no, no. Pero no vivir bajo apariencia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo viviendo delante de Dios? ¿Querrá el Señor entrar a mi casa o a su casa? ¿Qué música pone en su casa? ¿Qué programas mira en su casa? ¿La televisión? ¿Cómo usted camina en su casa? ¿Cómo se viste en su casa? ¿Qué es lo que usted come en su casa? Cuando yo como todo lo que me regalan y me dan. ¿Cómo está su vida
No querían entrar los ángeles, querían estar afuera. Insistió Lot y entraron. Insistió. Porque era un desastre, esos yernos, esas hijas, esa mujer, todo olía a mundo, a Sodoma. Desde la tarde empezaron a hablar con Lot. Les preparó pan sin levadura, tipo de Cristo. No había nada de contaminación. Platicaron en la noche y todavía seguían resistiéndose a salir. Venimos aquí, mira, porque vamos a destruir esta ciudad, porque su clamor ha llegado hasta el cielo. Tienes familiares, dile a tu yerno, a tus hijas, ¿quiénes más tienes? Dile que salgan. Le habló a los yernos y los yernos decían, este se está burlando o bromeando. Esa es la recepción que el mundo toma cuando un cristiano no es serio en las cosas de Dios y creen que cada vez que habla está jugando. Usted y yo no podemos andar bromeando con la palabra del Señor, ni jugando con la palabra del Señor. No podemos. Que nuestra manera de hablar sea firme y segura a la luz de la palabra. No vamos a andar bromeando porque cuando digamos la verdad, en serio, la gente no nos va a creer. No podemos andar jugando con la palabra del Señor. No podemos andar haciendo componendas ni arreglos. Hablarle suave a uno y a otro fuerte. Lo mismo. Tenemos que hablarle a todo el mundo. Hace unos días llegó un joven a mi casa a visitarme. Estuvimos hablando de varias cosas. Cuando de pronto se me da la oportunidad y le lanzo la pregunta, mira fulano de tal, si tú te mueres, ¿dónde tú te vas? Yo creo que estoy bien, no he hecho cosas malas. Voy de vez en cuando a 2 iglesias, me dice, una en tal lugar y otra en tal lugar. Participo del trabajo y de vez en cuando estudio. Y ya aceptaste a Cristo, pues nunca lo he negado. Okay. Si tú te mueres, ¿dónde tú te vas? Cuando yo creo que, no sé, pero yo creo que estoy bien. Yo sé dónde tú te vas. Si tú te mueres, te vas al infierno directamente, le digo yo. Porque la Biblia dice, si con tu boca confesares de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Hay un día, hay una hora, hay un momento para confesar a Cristo como Señor y Salvador. No más. ¿Y no te gustaría que haga la oración por ti en este momento? No, tranquilo, ok. Quiero decirte lo siguiente, mira fulano de tal, esta conversación de hoy, tal día, a tal hora, nunca la vas a olvidar. Desde el cielo se ha filmado y va a ser presentada como prueba de que rechazaste entregarte a Jesucristo. Uno no anda jugando con la gente. No hay tiempo para jugar. Quizás sea la última oportunidad que ella tiene. Y si usted no le predica, usted es responsable de eso. Y los yernos se reían a carcajadas. Este es el cristiano. Ay, el cristiano, mira, en tal país llega a echarse sus traguitos, pero aquí no, porque el Dios de allá es diferente al Dios de aquí. Este es el cristiano, míralo, y la gente se ríe de esos cristianos. Mirá, cristianos mentirosos, cristianos que hacen truco en los negocios, cristianos que son bromistas y mal pensados, siempre hablan en doble sentido. Ya la gente no haya en quién creer. Por allá ha pasado un varón y dijo una mujer a su marido, ese que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. El testimonio suyo y mío es lo que más debemos de cuidar.
y de presentar delante de Dios. Su testimonio es importante para que nadie nos señale y diga, ese hombre o esa mujer no es lo que dice que es. Tranquilo, transparente delante de Dios. Y en la madrugada, antes que el sol saliera, agarraron a Lot, a su mujer y a las 2 hijas. Y le dicen los ángeles, escapa por tu vida. Corrieron a la llanura, le dicen que fuera a un lugar y Lot siempre haciendo componenda. Mejor permítanme ir a aquella ciudad pequeña llamada Zoar. Zoar significa pequeño. Yo no creo que tenga fuerza para llegar a tal lugar. Si Dios te dice que vas a llegar a terminar tu vida cristiana en santidad, es porque Él te da la fuerza. Pero cuando tú dices, quiero hacer un alto, yo creo que este año voy a pedirle vacaciones al Señor, voy a ir al mundo, después regreso, tú estás en una situación difícil. Escapa por tu vida, le dicen los ángeles. Pero la mujer desde que salió, la mujer de Lot, salió viendo lo que dejaba en Sodoma, las amistades, los placeres, la fiesta, las diversiones, todos los negocios, todos los bienes materiales, los vecinos, el vocabulario, las conductas, todo quedaba en Sodoma y volvió a ver hacia atrás. Fue tan emotiva esa situación que Jesús empleó un versículo en la Biblia y dice, acordaos de la mujer de Lot. El que mira atrás poniendo la mano sobre el arado no es digno del Señor. Vamos a leer unos pasajes. Lucas 9:62, ¿qué dice? Bendito el nombre del Señor. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El mirar hacia atrás conduce a volverse atrás. Mejor es dejar todo que arriesgar la vida misma. Y el Señor enfatiza, después de ese acontecimiento, que en aquel día muchos estarán en la azotea y sus bienes en casa, no desciendan a tomarlo. Y aquí Él está hablando de la batalla de Armagedón, cuando Israel sea rodeado por los ejércitos enemigos. Va a ser tan terrible esa guerra, Armagedón, monte de Megido, monte en el hebreo, Magedón, Megido, un lugar que siempre fue en la historia estratégico militarmente, en donde Débora y Barak vencieron a los cananeos, en donde Jehú mató al rey Ocosías, en donde el faraón Necao mató al rey Josías, en donde Elías venció a los profetas de Baal. Es un lugar que históricamente siempre ha sido estratégico. Aquí el Señor habla de una guerra que se aproxima, donde estarán 3 ejércitos terrenales esperando, confederados para desbaratar a Israel, y en eso viene el ejército del Mesías. Estarán el ejército de los asiáticos, estarán el ejército de los rusos con sus aliados y estará el ejército europeo al mando del anticristo. En esa situación que van a destruir a Israel es donde el Señor aparece. Aquella frase, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, es en ocasión a esa batalla. El Señor va a destruir la soberbia, la prepotencia y la gloria de los ejércitos de la tierra. Porque con su venida y el resplandor de su venida y con su palabra va a arrasar a toda carne de reyes y capitanes, grandes y pequeños, esclavos y libres. De manera resumida, el Señor presenta esa verdad. No está hablando aquí
del arrebatamiento. Habla que en Israel la cultura y la costumbre de la gente era dormir en las azoteas por las tardes porque las casas eran construidas de esa manera. El Señor viene, iglesia. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. No hay ocasión más conmemorable donde las aves de carroña van a darse un banquete cuando millones y millones y millones de soldados de los ejércitos sean muertos por el Señor Jesucristo y sean el alimento de las aves de carroña. Todo el mundo va a darse cuenta de ese espectáculo. Así será la venida de Jesucristo. Antes de que Él venga estará precedida de violencia, de corrupción, de soberbia, de hombres que vivirán en su deleite más que interesados en las cosas espirituales. Mira, fulano de tal, vamos a la iglesia, mira, te invito al culto. Hoy, ¿qué hay en la iglesia? Me dijo un día. Hay muchachas bonitas, me dijo uno un día. O en la iglesia hay, me dice, para hacer negocio. La gente siempre está pensando en la diversión. No venimos a la iglesia más que darle la gracia al único que merece la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Pocos atenderán el mensaje, pero esos pocos, usted y yo, los que están conectados a través de la página web, estamos pendientes de la palabra del Señor. El Señor viene. Es la única tumba que está vacía. Nadie puede hacerle una autopsia, ni a él, ni a su cadáver, ni a su ropa, porque no existe eso. Así como le he visto ir, así volverá. Le dijeron los dos ángeles. Dije que no iba a hablar de señales, solo iba a hablar de conducta de la sociedad. Si a usted lo miran con una Biblia bajo el brazo, la gente se burla. Se le aparta como que usted es una persona que anda con una peste o una epidemia. Se le corren. Porque la gente no quiere nada que venga de Dios y de su palabra. No quiere normas morales. Entre el presentador de televisión sea más vulgar, es más famoso y cae en gracia. Esa es la sociedad que vivimos. Pero dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Quién acepta o reconcilia en esta tarde con el Señor Jesucristo? ¿Habrá una persona? ¿Habrá una persona que acepte o reconcilie?